Citando palabras textuales del libro, el sistema nervioso es, peso por peso, el más complejo de todos los sistemas desde el punto de vista histológico y también desde el punto de vista fisiológico. Eso es algo que usted corroborará bien cuando usted dé todas sus clases y pueda hacer un match entre la histología, entre la neuroanatomía y la fisiología. Verá que el sistema nervioso es bien complejo y aún hay muchas cosas que descubrir y que analizar de él. Pero eso son cosas que usted irá viendo a lo largo de su carrera y si le interesa, pues afín por esa rama. Entonces yo solamente hoy les voy a hablar algo de la histología básica del sistema nervioso. Entonces, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, como les dije, ¿no? Es el sistema más complejo de todo. Y en el sistema nervioso no solamente encontramos muchísimas neuronas, sino que también encontramos otras células de soporte a las que le llamamos células de la glía o simplemente glía. Entonces, en este punto, la glía cumple la función más o menos de lo que nosotros veíamos con el tejido conectivo. Por ejemplo, tenemos nosotros los sistemas o los tejidos efectores, siendo el ejemplo clásico el epitelio. El epitelio es el tejido que cumple la función. Mientras que el tejido conectivo que lo sostiene, en este caso llámelo usted lámina propia o dermis, hablando de la piel, era el sistema que le daba soporte o sostén. No solo soporte mecánico, sino también soporte metabólico y nutricional. Le proveía oxígeno, le proveía glucosa y también le retiraba los desechos. Bueno, en el cerebro, no solo el cerebro, el sistema nervioso en general, médula espinal, etcétera, ocurre un fenómeno más o menos similar, donde la célula efectora es la neurona, el tipo que a usted más le guste, y las células que le dan soporte y le permiten tener los microambientes especializados para cumplir su función se llaman las células de la glía. Asumo que usted conoce ya esos conceptos básicos de biología, que las neuronas son células que están conectadas una con otras. Entonces, las neuronas captan información y dependiendo de la situación, generan una respuesta. En un proceso bien complejo de sinapsis, que usted conocerá en fisiología, cuando hable también de la parte esta de los potenciales de acción, es otra cosa que usted conocerá más adelante. Y cuando esa información usted la correlacione con el tema de los tractos motores, sensoriales, eso es más que todo neuroanatomía. Entonces hoy vamos a tratar de ceñirnos a la histología. Desde el punto de vista funcional y anatómico, podemos dividir el sistema nervioso en el sistema nervioso central, donde encontramos el cerebro, la médula espinal, y el periférico, donde encontramos los nervios periféricos y las células ganglionares. Esos son conceptos que discutiremos con un poquito más de detalle el jueves. Tenemos acá arriba el cerebro, aquí en el centro la médula espinal, que corre por dentro de las vértebras, y los nervios que van hacia las extremidades y hacia los órganos distales son los nervios periféricos. Eso lo vamos a ir viendo con más detalle a lo largo de la clase. Como dice aquí, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, esta es una imagen del libro, tiene el sistema nervioso central compuesto de cerebro, cerebelo, médula espinal y el periférico con, sobre todo, los nervios periféricos. Encuentras otro concepto que son los nervios craneales, pero eso usted lo conocerá con más calma con su clase de neuroanatomía. Desde el punto de vista funcional, también tú puedes dividir el sistema nervioso en la parte sensorial o la parte motora. Entonces, eso usted lo conocerá bien cuando dé fisiología, ¿no? Por ejemplo, hay funciones de su cuerpo que usted no controla. Por ejemplo, su frecuencia cardíaca, tú no la controlas. Tú no puedes hacer que tu corazón deje de latir, a menos que te suicides. Tampoco puedes controlar tu frecuencia respiratoria. Tampoco controlas tus movimientos intestinales. Tampoco controlas la secreción de tus glándulas. Estas son funciones que lo controla tu sistema nervioso autónomo, que es otro concepto que usted estudiará con más calma en neuroanatomía, fisiología, y después le hablarán sobre los sistemas nerviosos, los parasimpáticos y los simpáticos. Eso ya es otra área, pero es para que usted hasta el día de hoy tenga aunque sea el concepto en mente. Bien, hemos dicho que las neuronas se comunican unas con otras. Eso ocurre gracias a que son células excitables. Por ejemplo, son
son como un aparato eléctrico. El aparato eléctrico no funciona hasta que una de dos, o lo conectes a la corriente o le pongas baterías. Bueno, con las neuronas existe algo más o menos similar, siendo la fuente de energía de la neurona los gradientes electroquímicos que existen en sus respectivos microambientes. En este caso, con los gradientes iónicos. Gracias a las concentraciones de iones, la neurona puede o no presentar excitabilidad dependiendo de la situación. Entonces, dependiendo de qué se necesite, la neurona cambia su potencial eléctrico, se excita, se inhibe, dependiendo de la situación. Repito, solamente esos son conceptos que yo nada más le menciono. Eso se ve con mucha más calma en su clase de fisiología, con mucha más calma. Entonces, constantemente nuestro sistema nervioso hace cosas que nosotros ni nos damos cuenta. Regula la presión arterial. Por ejemplo, cuando tú estás corriendo, no tienes la misma presión arterial que cuando estás durmiendo. Eso lo regula solito tu sistema nervioso y tú ni te das cuenta. Del mismo modo, regula las concentraciones de oxígeno y de CO2. Tú tampoco te das cuenta de eso. Cuando ya han visto que es el pH. Sí, profe. Ok. Lo del pH tiene que ver sobre todo con los trastornos, más que trastornos primero, antes de hablar de trastornos, tiene que ver con el equilibrio ácido-base. Entonces, esa es otra variable importante de nuestro cuerpo. Para que nuestro cuerpo pueda realizar sus reacciones metabólicas basales, tenemos que tener un pH neutro, un pH balanceado, que más o menos va de 7.35 a 7.45. Más abajo de eso es ácido, más arriba de eso es básico o alcalino. Entonces, cuando nuestro pH por X, Y o Z motivo se pone ácido, nuestro cuerpo lo compensa y lo lleva al equilibrio. Lo contrario también ocurre. Cuando te pones muy alcalino, por la razón que tú quieras, eso tú lo estudias más bien en fisiopatología o más adelante, tu cuerpo tiene mecanismos para contrarrestar ese exceso de alcalinización. Entonces tú no te das cuenta de eso. O bueno, puede que te des cuenta si eres un paciente que entiende lo que está pasando. Entonces, eso se da una clase de trastornos ácido-base y también la glucosa. Yo creo que nosotros vimos, nosotros fuimos, ya ni sé porque yo le doy a tantos grupos que me enredo, pero no importa. Por ejemplo, si tú no comes ahorita en todo el día, puede que te sientas mal, pero tu cuerpo tiene mecanismos para producir glucosa. Tienes al hígado, tienes otro tipo de mecanismos, de manera que tu cuerpo sabe de dónde sacar sustrato en periodos de deprivación. Claro, eso tiene un límite. Pero lo que te quiero decir es que tu cuerpo ahorita mismo regula cosas que tú ni te das por enterado y que aunque tú quieras detener, no puedes. Entonces, tu sistema nervioso en general te regula todas estas cosas, no todas estas cosas autonómicas. El mecanismo de tus pulmones, tu corazón con su frecuencia cardíaca, las funciones metabólicas del hígado, entre otras, la secreción de ácido por el estómago, los movimientos del peristaltismo de todo el tracto gastrointestinal, la filtración, reabsorción y secreción de los riñones, el vaciamiento o no de la vejiga. Todas esas cosas te las regula tu sistema nervioso y a veces tú ni te das cuenta. De hecho, la mayoría de las veces ni nos damos cuenta y tu sistema nervioso está trabajando constantemente. A eso es a lo que me refiero con que es peso por peso el más complejo de todos los sistemas. De hecho, es hasta abrumador, ¿no? Vos te pones a pensar en él como que chuleta. Es demasiado complejo. Y eso es verdad. Por eso es que para comprender estas cosas, todo este conjunto de cosas que tiene que ver con nervioso, existe una sola rama que se llama la neurociencia. La neurociencia estudia todas estas cosas que yo estoy hablando y también te mezclan o te añaden, mejor dicho, o te complementan con la parte de cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros somos capaces de dar una respuesta frente a X, Y o Z estímulo, cómo nosotros nos comportamos. Eso es una cosa extensa, ¿no? Después está la neuropsiquiatría. Es verdad que es un área que, para que le interese, tiene bastante de qué estudiar. Ups. Bien. Me imagino que ya usted conoce el desarrollo del tejido neural de su clase de embrio, pero si nos hacíamos aquí un resumen así bien resumido. Desde el punto de vista embriológico, el tejido nervioso deriva del ectodermo. ¿Okay? A su vez, el tubo neural, que esencialmente es esto que tenemos aquí, neural tube, que ahora se deriva de la médula espinal y posteriormente todas las estructuras del sistema nervioso, viene de la que le llaman la cuarta capa germinativa, ¿no?
¿cierto? Ustedes lo consideran, que es la cresta neural. Bueno, de este tubo neural sale todo el sistema nervioso central, eventualmente, como decir que el prosencéfalo, el diencéfalo, un montón de cosas que yo me aprendí en embrio y que la verdad es que ya no uso y por lo tanto las borré para hacer espacio para otra información. Bueno, de ese tubo neural que originó la cresta neural, que a su vez originó el ectodermo, vienen las neuronas y también todas las células de la glía. La cresta neural también provee otras neuronas del sistema nervioso periférico. Y a manera ustedes de hoy de pregunta, que yo siempre pregunto eso, una célula bien importante que viene de la cresta neural son los melanocitos, que se encuentran en varias partes del cuerpo, siendo la más reconocida de estos en la piel. Los melanocitos provienen de la cresta neural, para que usted se lo aprenda el día de hoy. Entonces tienes esto, no tienes la placa neural que se invagina, forma este surco y eventualmente se termina de cerrar y forma junto con la cresta neural lo que es el tubo neural. Eso es ectodermo, ¿no? Para que sepa que también de ahí viene el epidermis. Entonces, eso es una cosa que usted, un concepto que usted conoce mejor de su clase de embrio. Bien, ahora sí, para hablar un poquito de la neurona per se, que es lo que nosotros vinimos a estudiar la clase de hoy, básicamente o simplificadamente, la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. Entonces, tú vas a encontrar en la neurona varias partes, así como cuando hablas de anatomía, cuando hablas de la neurona también puedes tener varios hallazgos anatómicos. Tienes el cuerpo de la neurona, que también se llama pericarión, ¿okay? Pericarión. Tienes las dendritas, que son como las proyecciones que se extienden del pericarión, y tienes una cola larga. Esa cola larga que se conecta con otras neuronas se llama el axón. Claro, esto es variable y desde el punto de vista histológico y fisiológico, en este sentido existen varios tipos de neuronas. Y verás que son células que son grandísimas. Mira tú, pueden medir hasta 150 micras. O sea, recuerda que yo te dije que el eritrocito medía más o menos 7.25, 7.35 micras. O sea, comparado versus una neurona, 150 micras es una célula colosal, es grandísima. Entonces veremos nosotros que basados en las cantidades de procesos de la neurona, hay varias clasificaciones morfológicas y también funcionales. Por ejemplo, tenemos neuronas multipolares que tienen un axón y varias dendritas, las bipolares, un axón, una dendrita, la unipolar, que solamente tiene un solo proceso, esa la vamos a ver ahorita en una imagen, y las anaxónicas que tienen con muchas dendritas que parece como si fueran un erizo de mar. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, porfa, para que lo verifique? Que aquí no me sale. Entonces, lo tienes acá, ¿no? Ves la neurona multipolar. Aquí está el pericarión, o cuerpo celular, o cuerpo neuronal, muchas dendritas y un solo axón. Tienes la bipolar, una dendrita, un axón. Tienes aquí la unipolar, que es que un solo proceso le extiende de ella. Y tienes la anaxónica, que parece como si fuera una medusa, ¿no? Tiene muchas dendritas. ¿Okay? Solamente yo les hablo de la morfología, pero cada una se encuentra en una respectiva parte del cuerpo. Por ejemplo, lo puedes corroborar con la leyenda. Por ejemplo, la multipolar, que es la más común, incluye las neuronas motoras, que son las más grandototas. Las bipolares, que es la que tienes aquí en la parte B, tú las encuentras en las mucosas, la mucosa olfatoria y también en el oído interno. Y así te vas, ¿no? Ves que distintos tipos de neuronas obedecen distintas funciones. Realmente de función yo no la voy a hablar porque no es mi área, no soy experto en eso, y eso es un concepto que usted sí estudiará con mucha más calma, mucho más detenimiento cuando le toque ver su clase de fisiología. Pero solamente para que exista hoy, la clase de hoy, que existen morfológicamente muchos tipos de neuronas. Eso podríamos decir que es la clasificación morfológica. Pero también podemos ver las neuronas desde el punto de vista funcional. Entonces tendríamos las neuronas sensoriales, que son las neuronas que reciben estímulos. Por ejemplo, si tú agarras algo caliente y tú lo agarras y sueltas la mano, esa información de que esa olla estaba caliente la captó tu neurona sensorial, le envió la información al cerebro, el cerebro determinó que era peligroso y por eso tú tienes ese reflejo de retirada. ¿Okay? Eso es una cosa que tú se ve con mucha más calma en fisiología. Entonces, esto es una cuestión aferente, o sea que recibe un estímulo del medio externo. Y tienes la contraparte que son las neuronas motoras
o eferentes, o sea, las que realizan una acción. Por ejemplo, cuando tú estás caminando y tú quieres poner un pie delante, es porque tú mandaste esa orden, ¿ok? Eso lo realiza una neurona eferente. En este caso, tú tienes los nervios que son los voluntarios, que son los que generan el músculo esquelético. ¿Por qué se llama esquelético? Porque es el que acompaña al esqueleto. Pero cuando tú quieres mover tus dedos, tú lo mueves a voluntad. Por eso es que es voluntario. Sin embargo, tienes otros nervios que son involuntarios, que son los que controlan tus funciones autonómicas. Como lo he mencionado ya, el ejemplo clásico es tu corazón. Tú no lo controlas. Por mucho que quieras, no lo puedes controlar. Entonces, regresando a la parte anatómica, los pericariones, que son los centros de la célula, el cuerpo de la célula, lo vamos a encontrar más hacia la materia gris, que ahorita la vamos a ver, y los axones, que son esas colas largas que conectan con otras neuronas, lo vamos a encontrar desde el punto de vista anatómico más hacia la materia o sustancia blanca. Por ejemplo, tienes la piel aquí, ¿no? En tu piel hay muchos receptores sensoriales, o sea, que captan cosas del medio externo. Lo que sea que tú captes, captas una textura firme, una textura rugosa, temperatura captas, calor, frío, tira línea. Esa información viaja hacia tu médula espinal y después a tu sistema, a tu cerebro, a través de un nervio aferente. O sea que recibió un estímulo. Lo recibió de la piel, aferente. Sin embargo, cuando tú quieres mover un músculo esquelético, la extremidad que más te guste, la falange distal del quinto dedo de la mano izquierda, sí, lo dije bien, izquierda, sí. Esa información viaja de un nervio hacia el músculo de mi dedito. Viaja a través de un nervio eferente. Entonces son términos que a veces redan un poquito, pero que usted irá escuchando a lo largo de toda su carrera, aferente y eferente. Bien, esta es una imagen que alguna vez tomé yo ahí abajo en la morgue, allá en el complejo. Esto es un cerebro en varios cortes coronales. ¿Okay? Entonces, esto se lo traje para que usted más o menos viera la diferencia en lo que nosotros le llamamos sustancia gris y sustancia blanca. Ve que hacia la periferia acá de los hemisferios cerebrales, hacia afuera es más oscuro. Bueno, esa es la sustancia gris. En esas partes más oscuras predominan los pericariones, mientras que hacia el centro es más blanco. Bueno, no es blanco, 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 ¿no? Pero es más claro. Entonces, a esa le acuñamos el término de sustancia blanca. Lo que predomina ahí son los axones. Hasta este punto es lo único que me interesa, ¿no? Lastimosamente esa foto, cuando tú vas a tomar una foto anatómica, tienes que limpiar esto, ¿no? El brillo. Tú agarras un pañito seco, se lo pasas por encima, porque cuando tomas la foto, el brillo refleja la luz. Entonces se ven mal. Esos son tips para tomar fotos. ¿Y qué más tenemos aquí? En el cerebro tenemos estas cavidades, se llaman los ventrículos, ¿ok? Los ventrículos están llenos de líquido. En este caso se llama el líquido cefalorraquídeo, que nosotros conoceremos con más detenimiento en la próxima clase. Y repito, te complementará con su clase de neuroanatomía, pero para que usted lo fascinante que es el cerebro. Difícil para mi gusto, porque saber neuroanatomía es, no sé, a mí se me hace particularmente pesado, así que yo simplemente no fui afín con esa área. Yo sé ciertas cosas generales, pero decirte que soy un experto en esto, pues no. Hay un montón otro de landmarks anatómicos aquí que la verdad es que yo, eso se lo dejo al experto en su respectiva área. Yo me quedo en mi área microscópica, morfológica, pero esto acá de neuroanatomía con sus respectivos expertos. Bien, siguiendo con la neurona, dijimos que la neurona tiene un pericarión o cuerpo celular, o también lo encontrarás en el libro como soma. Bien, es el cuerpo de la neurona, es como la torre de control, es como el CPU. El pericarión contiene el núcleo de la neurona, que es un núcleo sote que usted ve aquí esquemáticamente, realmente sí es así, y también contiene la mayoría del citoplasma de la neurona. De ese pericarión emergen las dendritas y la cola larga, que es el axón. Entonces, hasta cierto punto, los pericariones de las distintas neuronas están todos conectados.
se conectan a través de las distintas proyecciones de la membrana del pericarión, siendo estas las dendritas y los axones, y están en comunicación. Por ejemplo, nosotros todos tenemos un celular. El que no tiene, pues está mal porque en este tiempo todos tenemos. O sea que todos estamos hasta cierto punto comunicados. Desde ese punto de vista, prácticamente todas las neuronas de tu sistema nervioso, prácticamente todas están hasta cierto punto en comunicación. Esa es una manera de explicar el éxito de por qué nuestras funciones están todas tan coordinadas. Es porque todas las neuronas están hasta cierto punto conectadas. El núcleo de la neurona es un núcleo que te representa el núcleo que es activo en la síntesis. Si recordamos la clase que nosotros hablamos del núcleo, del punto de vista morfológico, es un núcleo anormalmente grande. Bueno, partiendo de que la neurona es una célula grandotota, es de esperar que el núcleo sea proporcionalmente grande. La cromatina es eucromatina. Recuerden que es la clarita. O sea, que es la cromatina que es activa en la síntesis de proteínas. Y el nucleolo es bien grande. Eso te explica a ti también que es una célula que es activa en la transcripción y síntesis. ¿Qué sintetiza la neurona? Neurotransmisores para poder comunicarse con otras neuronas. Mucha vesícula de transporte. Cuando usted de fisiología, volverá a escuchar mucho ese concepto de la exocitosis, porque los neurotransmisores se transmiten gracias a exocitosis de vesículas llenas de neurotransmisores. Entonces, esos conceptos usted lo volverá a ver una y otra vez, una y otra vez. Bien. Entonces, este es un clásico pericarión de una neurona, la que a usted más le guste. Vean el núcleo, es anormalmente grande, ¿ok? Grandísimo. Y ves que la cromatina es toda clarita. Es una cromatina tipo eucromatina. O sea que es una cromatina activa en la síntesis y en la transcripción. Y en el centro, este puntito bien basofílico es el nucleolo. ¿Okay? Recuerden ustedes por qué el nucleolo es basofílico. Tomando en cuenta que el parcial a nosotros va a ser este domingo, ya ustedes deben ser expertos en eso. ¿Okay? Puede que pregunte, no es el parcial, por cierto, así que ahorita que acabo de mencionar eso, puede que pregunte eso, puede que sí, puede que no. Bien, en el citoplasma de la neurona, o sea, en el citoplasma que encontramos en el pericarión, vemos que esto es bien basofílico, casi morado todo. Es como tú agarras esto y le polverás pimienta. Pimienta, pimienta, pimienta. Bueno, eso morado son muchos polirribosomas libres. ¿Recuerda usted la función del polirribosoma cuál era? Sintetizar proteínas junto con el retículo rugoso. O sea que la neurona es una célula que desde el punto de vista morfológico es activísima, si es que esa palabra existe, en la síntesis de proteínas. Proteínas para sintetizar citoesqueleto, para transportar sustancias y para secretarlas también por exocitosis. Este hallazgo de esta basofilia intensa del citoplasma es característico de la neurona y se le ha acuñado el término de cuerpos de Nissl. ¿Okay? Estos cuerpos de Nissl representan muchos polirribosomas libres en el citoplasma de la neurona y son más abundantes en las neuronas motoras, o sea, que están acá arriba en la corteza cerebral. Ya que es una célula especialista en la exocitosis, también tiene que tener los organelos que empaquetan proteínas bien desarrollados. En este caso, los Golgis están bien desarrollados en la neurona. Y sí contiene mitocondrias, pero son más abundantes hacia los axones, porque los axones son los que transmiten el impulso nervioso. El pericarión lo genera, pero el axón lo transmite y eso requiere energía. Por eso es que las mitocondrias son más abundantes, sobre todo hacia el axón. Bien. Eso con respecto a los organelos. El pericarión también es rico o también tiene abundantes proteínas del citoesqueleto. Encontraremos la que ya hemos estudiado hasta el momento, microtúbulos, ya usted lo conoce, los microfilamentos o filamentos de actina y los filamentos intermedios. En la neurona, el filamento intermedio recibe el nombre bastante cónsono de neurofilamento. Entonces, compara aquí, ¿ves? La neurona es una célula grandísima,
ves aquí el núcleo grandotote con eucromatina y su nucleolo prominente. Todas estas grandototas son neuronas. Y también ves que en el citoplasma hay algo chocolatito. ¿Okay? Eso se llama un pigmento. Se llama pigmento de lipofusina, como lo dice acá. Yo creo que ya lo habíamos discutido en el momento del curso. Ya hemos hablado bastante, la verdad. La lipofusina es un pigmento que no es degradable por el lisosoma y por lo tanto se queda existiendo dentro del citoplasma de la neurona en forma de un cuerpo residual. Cuando tú ves lipofusina en una célula, quiere decir que es una célula que, por así decirlo, es vieja, ¿ok? Es una célula que tiene mucho tiempo viviendo, porque es un pigmento que te indica a ti que es una célula que ha pasado por varios procesos metabólicos. ¿Dónde te encuentras pigmento de lipofusina? En las neuronas y también en la fibra muscular cardíaca. Tiene sentido porque estas son células que no se dividen, ¿ok? En circunstancias normales. Circunstancias patológicas es otra cosa. No se dividen, por lo tanto son células que viven mucho tiempo. Y con el envejecimiento van acumulando en su citoplasma estos pigmentos de envejecimiento, que realmente no son patológicos. Otra célula en la que encontramos esto es en los hepatocitos. Por ejemplo, un tejido de alto recambio, como cualquier epitelio, el que más le guste, nunca va a tener chance ni oportunidad de almacenar lipofusina porque son tejidos de alto recambio, distinto a la neurona que vive mucho tiempo. Y compara la neurona con las celulitas que la acompañan, que esencialmente son celulitas de la glía. Es enorme, la neurona es, desde el punto de vista histológico, es enorme, es una célula grandísima. Bien, ya hablamos del pericarión, ahora vamos a hablar de las dendritas, ¿ok? Las dendritas son proyecciones citoplasmáticas cortas, pues no es que son cortas porque son variables, que emergen del pericarión y suelen ramificarse. En las dendritas son donde se reciben y procesan las señales, ¿ok? Es donde la neurona analiza las señales. Entonces, estas dendritas le permiten a una sola neurona integrar información que viene de otras neuronas. ¿Por qué? Porque esta dendrita se conecta a su vez con los axones y a su vez todas están conectadas. Entonces la dendrita recibe la información de otra neurona. Es como si yo tengo aquí el teléfono y me lo paso a esta mano. ¿Okay? La que está recibiendo es la dendrita y la que emite la señal es el axón. No es un ejemplo, pero es para que usted se haga la idea de cómo funciona esto. O sea, todas las neuronas están íntimamente interconectadas y las dendritas son el sitio donde se reciben las señales provenientes de otras neuronas. Por ejemplo, para que vean lo variable que es esto, cuando vemos la parte del cerebelo, que lo veremos en la próxima clase, en el cerebelo hay unas neuronas anormalmente grandes que se llaman las células o neuronas de Purkinje. Entonces, esa neurona de Purkinje está en contacto aproximadamente con 200.000 axones. Si está en contacto con 200.000 axones, quiere decir que tienes por lo menos 200.000 dendritas. Tira línea. O sea, por eso digo que esta cosa es fuera del entendimiento. O sea, esto es una cosa que de verdad que está a otro nivel. Es para que tú veas la interconexión que tiene una neurona con otras neuronas. Por ejemplo, es como yo nomás con usted, los 70 y tantos que son, estoy enredado. No es fácil comunicarme con tantos. Habrá unos que al final del curso ni sepa que existen. Pero mira, la neurona está conectada con otras 200.000 neuronas. Para que tú veas el nivel, lo complicado de esto, ¿ok? Lo complicado y lo surreal, porque para mí esto es surreal, pero funciona así. Bien. Las dendritas, cuando se van ramificando hacia sus extremos más distales, o sea, hacia las puntas, por así decirlo, se vuelven más delgaditas, ¿ok? Llega un punto donde se vuelven tan delgaditas que se forma una estructura que se llama la espina dendrítica, que es casi la puntita de la dendrita como tal. Bueno, en esa espina dendrítica, ¿por qué es importante? Porque aquí es que ocurren las sinapsis, ¿ok? La sinapsis es el complejo proceso de la comunicación de una neurona con otra. ¿Ya? Eso es todo lo que yo les voy a decir. ¿Cómo ocurre la sinapsis? Eso es digno de una sola clase de por lo menos 2 horas. Por lo menos. Bien.
Esas espinas dendríticas, si tú las quisieras estudiar, un método para verlas es con tinciones de plata. Como por ejemplo, esta que está aquí, ¿no? Silverstein. Tienes aquí el cell body o el pericarión. Ves las dendritas cómo se ramifican, como si fueran unas ramitas, valga la redundancia. Y ves que vienen como unos procesos más delgaditos. Estas DS, ¿no? Son las dendritic spines o espinas dendríticas. Entonces, aquí es donde ocurren las sinapsis. O sea, aquí es donde la neurona capta una señal y genera otra señal en forma de respuesta, ¿no? Para que usted vea lo complicado, no lo complicado, ¿no? La complejidad de la neurona. Bien. Luego encontramos al axón. El axón es como si fuera la cola de la neurona. Por lo general, la mayoría de las neuronas, hay excepciones, tienen un axón y suele ser morfológicamente más largo que las dendritas. Claro, recuerden que ustedes que hay muchos tipos de neuronas y eso varía dependiendo, el tamaño del axón varía dependiendo del tipo de neurona que tú estás estudiando. Por ejemplo, las neuronas del músculo que inerva los pies son axones larguísimos, ¿ok? Porque sus pies están a una distancia mucho más larga, casi 1 metro. Si usted es más alto, mide más de 1 metro. Entonces, es para que ustedes esquemáticamente, ¿no? Entonces, este axón tiene una membrana plasmática especial, en este caso se llama axolema, y al citoplasma también le llaman axoplasma. Eso lo vamos a ir viendo con más calma, creo que, no sé si en esta clase o en la otra. Bueno, ahí vamos avanzando. Bien. Aquí está el pericarión, ¿no? El axón se origina de una estructura que es como una pirámide que, por así decirlo, está en un extremo de la neurona. Esta pirámide recibe el nombre de cono axónico, ¿ok? O axon hillock, ¿ok? De ese axon hillock emerge el axón. ¿Por qué es importante ese axon hillock? Porque ese axon hillock o este cono axónico tiene muchos canales iónicos. Eso es como, por ejemplo, usted decirle, tiene muchas baterías, tiene mucho voltaje. ¿Okay? En ese sitio entra tanto ion que eso, por así decirlo, genera un gradiente electroquímico importante y eso hace que eso es un sitio bien, es como decir un cable expuesto, eso genera buco corriente, buco electricidad. Bueno, en el axon hillock ocurre algo quizás más o menos similar. O sea, aquí hay tantos canales iónicos que ese paso de moléculas positivas negativas, eso es lo que genera el potencial de acción. Y el potencial de acción es fundamental para la decisión de propagar o no el impulso nervioso. Tiene sentido porque si la neurona decide desencadenar el impulso nervioso, es en el axon hillock, gracias a las concentraciones iónicas, que ese impulso decide enviarse o no. Claro, en este punto quizás usted no lo entienda porque te toca integrar con tu clase de fisiología. Pero por así decirlo, una neurona sin canales iónicos es igual que un teléfono sin batería. ¿Okay? Puedes tener un teléfono nuevecito, lo compraste hoy, un iPhone 12 Pro Max, el más caro, de 256 GB, yo creo que es de 512, el más pifioso, el que más te gustó, pero te lo vendieron sin cargador. Entonces, cuando se descarga, no sirve para nada. Puede ser del año, nuevecito, de paquete, todo lo que tú quieras. Bueno, la neurona ocurre igual. Tú puedes tener la neurona con el pericarión grande, núcleo a otro nivel, pero sin el gradiente electroquímico no sirve, ¿ok? No sirve. Y repito, es un concepto que tú corroborarás con más calma cuando hablen sobre qué es el potencial de acción, cómo se genera y por qué depende de la concentración de iones en la membrana celular. Repito, no es mi área, pero toca decirlo porque si no, la clase esta se ve completamente cruda, completamente abstracta. Y entonces me cuesta a mí explicarlo y les cuesta a ustedes el triple entenderlo, asumiendo que lo entenderían, porque es bien crudo. Otra materia que es bien cruda sí es la farmacología es súper, súper cruda. La farma es cool porque aprendes los medicamentos, que es como el machete del médico, pero desde el punto de vista teórico es bien abstracta, ¿no? Ya usted verá en su momento, es bien abstracta la farmacología. Bien, el axón, desde el punto de vista morfológico, se ramifica menos que la dendrita. Puede ramificarse, pero se ramifica menos. Las colitas del axón, al final sí se pueden ramificar y terminan en esta estructura un poquito más dilatada que se llama el botón
terminal. Ese botón terminal, mira, es como si aquí termina uno y aquí comienza la otra. Tú ves aquí el axón, ¿ok? Esto que está aquí es la mielina, de ya vamos a hablar más adelante. El axón, ves cómo se ramifica y hace contacto con esta neurona, con la dendrita de esta neurona, hace contacto gracias a estos botones terminales, ¿ok? Entonces, estos botones terminales son los que hacen contacto con esa otra neurona, o también puede ser una célula no nerviosa, por ejemplo, una célula de músculo esquelético, y ahí es donde se desencadena el impulso nervioso. Recuerda que aquí entonces eso hace contacto con las espinas dendríticas y ahí se decide si la sinapsis se sigue perpetuando o no. ¿Okay? Eso es bien bonito, ¿no? La verdad es que quiero hablar de eso, pero me extiendo y la verdad que no es mi fuerte, pero es tentador querer hablar de eso. Pero bueno, sigamos con la histología. Del punto de vista ultraestructural, a diferencia del pericarión, en el axón sí vas a encontrar mucha mitocondria y mucha vesícula de transporte, porque el axón es el que tiene que enviar los neurotransmisores. ¿Okay? Entonces no vas a encontrar, por ejemplo, ni ribosomas ni retículo rugoso, porque en este sitio no se sintetizan proteínas. En este sitio se envían estas sustancias slash proteínas. Una cosa importante es que los axones pueden lesionarse. El ejemplo clásico de esto es las personas que les dan derrames, ¿no? Los derrames cuando dan, el sistema nervioso se queda sin aporte sanguíneo y entonces la neurona muere rápidamente. Bueno, el axón puede lesionarse y la colita de él, o sea, el resto del axón que está lesionado, es fagocitado. ¿Okay? De eso nosotros vamos a hablar en la otra clase. Y esta clase es bonita porque hablamos al final un concepto que cuando yo estudié histología y medicina en general, nunca me lo dijeron. Eso lo vine a conocer ahora. Esto se llama la neuroplasticidad. Entonces, si les interesan, búsquenlo, porque eso es un concepto nuevo que no es nuevo, pues, es novedoso, que cambia muchos paradigmas de la medicina. O sea, eso es relativamente novedoso. La neuroplasticidad. Hablando de eso, ya le subí la clase el jueves al sitio, al Moodle. Bien, como les dije, ¿no? El axón es un sitio donde se envían moléculas, ¿ok? También de forma bidireccional. Envían y reciben. Entonces, esta clase se corrobora con la clase de el citoesqueleto. Recuerden que yo les decía que el citoesqueleto, aparte de darle forma a la célula y estabilidad mecánica, también es sitio donde se transportan las sustancias de un lugar a otro, macromoléculas y organelos. Lo mismo ocurre en la neurona. El pericarión es especialista en la síntesis de macromoléculas y también de organelos, y recuerden que él tiene que mandar estas macromoléculas hacia otras partes de la neurona, de la célula en este caso. Siendo en este caso, por ejemplo, los axones. Bueno, estas cosas viajan a través, estas macromoléculas viajan a través de los microtúbulos. Igualito que tú te agarres el metro de Albrook y te bajas en la 24, o al revés. Igualito ocurre en la célula. Hay transporte anterógrado y retrógrado. Este concepto ya lo habíamos visto, pero vamos a repasarlo. Existe el transporte anterógrado, que es gracias a la quinesina, o sea, del pericarión hacia los axones, o sea, desde el centro de la neurona hacia la periferia. Este transporte se da a través del microtúbulo gracias a la quinesina. También ocurre lo contrario, que es el transporte que ocurre gracias a la dineína, que es para los materiales de endocitosis, que ocurre desde la periferia hacia el pericarión. De más está decirle que esto ocurre súper rápido, ¿ok? Súper rápido gracias al montón de canales iónicos que encontramos en la membrana de la neurona. Bien, eso con respecto a la neurona. Vamos a hablar ahorita mismo de las células de la glía. Es otro tema bonito que forma parte de esta clase. Demos unos minutos y seguimos. 2 minutos, quizás menos.
Sigamos, ¿no? Entonces ya hablamos de la neurona, creo que bastantito, se puede hablar más, pero hasta este punto es suficiente. Vamos a hablar de la glía, más bien de las células de la glía. Como les dije, ¿no? Desde el punto de vista funcional, la glía es la que da soporte metabólico y nutricional al sistema nervioso, más bien a la neurona. La glía es mucho más abundante que la neurona. Y estas células de la glía derivan de la cresta neural. Entonces, por ejemplo, esto que tú tienes acá es un corte de cerebro. ¿Ves las celulitas estas más chiquititas? ¿Okay? Estas celulitas son las células de la glía, mientras que las más grandes son las neuronas. Verás que las chiquititas son, digo, quizás no 10 veces como dice aquí, pero sí son más abundantes. Y estas glías rodean a las neuronas y les proveen los microambientes especializados para que la neurona pueda cumplir a cabalidad su función de transmitir y recibir impulsos nerviosos. Una cosa importante desde el punto de vista histológico es que peso por peso en el sistema nervioso central hay poco tejido conectivo. Yo diría que ninguno. El único tejido conectivo que te encuentras en el sistema nervioso central, sobre todo, es el que rodea a los vasos sanguíneos. Entonces, eso que hablamos nosotros, tejido conectivo, aquí arriba, en el sistema nervioso central, eso no existe. La glía es la que reemplaza la función del tejido conectivo en el sistema nervioso, sobre todo el central. Y es la que le provee a la célula efectora, o sea, a la neurona, el soporte nutricional, el soporte metabólico y los microambientes especializados para que, repito, la neurona pueda desempeñar su función. Eso quiere decir que sin la glía, la neurona no serviría. ¿Okay? Entonces, quizás no se ve con tanto detalle, pero de las neuronas ya dijimos que emergen muchos procesos, axones, dendritas, tiralíneas. De la glía también, muchos procesos. Entonces pareciera en esta tinción de hematoxilina eosina que el fondo recuerda mucho al tejido conectivo laxo. Y es cierto, lo recuerda mucho. Es más, parece colágeno, pero no lo es. Ese fondo que usted ve está constituido por esos procesos que emergen de estas células, glía y neuronas, y en el sistema nervioso recibe el nombre de neuropilo. ¿Okay? Ese fondo rosadito, así como bien filamentoso, una buena palabra, filamentoso, eso se llama neuropilo. Bien, vamos acá, hay una pregunta, un chat. Prof, una pregunta, ¿la neurona se mueve gracias a la glía? Bueno, la neurona se mueve gracias a la glía. Digamos que la neurona, al igual que cualquier otra célula, se mueve gracias a su propio citoesqueleto. Claro, para moverse necesitas cambios iónicos en la membrana, por así decirlo. Entonces, digamos que la glía sí le provee esos cambios iónicos a la neurona, pero per se la neurona, como cualquier otra célula, se mueve gracias al citoesqueleto. Por ejemplo, yo me muevo gracias a mis piernas, pero mis piernas a su vez se mueven gracias al uso de glucosa, por así decirlo. Entonces, yo necesito la glucosa, o sea, necesito el soporte metabólico y nutricional para poder moverme. Pero el que hace el trabajo realmente son mis piernas. En este caso, en la neurona será el citoesqueleto de ella. Que viste que hay muchos citoesqueletos, muchas proteínas de citoesqueleto en la neurona. Entonces, más que permitirle mover, le permite el microambiente especializado. La neurona puede hacer todas esas funciones ella solita, pero requiere el microambiente especializado que le provee la glía. La glía le provee el microambiente, pero no la función. Eso es lo que trato de decirles, mejor dicho. Bien, es para que tú veas acá, ves las neuronas grandototas, ves el pericarión enorme, ves el núcleo con eucromatina del nucleolo, y aquí sí se ve un poquito mejor, un poquito, no mucho, los cuerpos de Nissl. ¿Okay? Ves la neurona, el tamaño enorme que tiene, y ves en el fondo las celulitas de la glía, chiquititas. Parecen como si fueran unos linfocitos, pero no son linfocitos, ¿no? Bueno, esto es para que veas el fondo filamentoso, ese que parece colágeno, parece el tejido conectivo laxo, pero no lo es. Recuerda, eso se llama neuropilo. ¿Okay? Se llama neuropilo, que lo pueden resaltar con esta tinción que ya ni se usa,
que una tinción de oro. Yo me acuerdo que, bueno, yo no porque yo no estudié en la Universidad Nacional, y era así, ella me dice que cuando ella ve histología, había una placa muy codiciada, una placa es una laminilla, ¿no? Muy codiciada, que era un cerebro teñido con tinción de oro. Que la tinción de oro es para ver bien el neuropilo. Entonces dice que esa placa era como chuleta. Si la quiebran, porque uno puede crear la placa con el microscopio, hace cuando tú bajas mucho el objetivo de 40x y el de 100x, son muy grandes, y si tú lo estás moviendo y tú mueves el macrométrico, ¡pam!, se parten. Eso pasa, eso pasa, pero bueno, lo malo es que pase con una placa de oro, una placa muy valiosa, pero sí pasa, ¿ok? A mí me pasó una vez o dos veces. La cosa es que pasa. La verdad es que esto ya no se usa, ¿ok? Aparte que son tinciones engorrosas, engorrosa en el sentido que requiere un procesamiento técnico bien especializado. Le pueden preguntar con mucho más, le hablará mucho mejor su profesor de laboratorio. Hoy en día esto se reemplaza gracias a la inmuno. Claro, tiene sus usos extra que no encontrarás con la inmuno, pero la inmuno te ayuda mucho a resolver esto, ¿ok? Te ayuda mucho. La verdad es que la inmunistoquímica ha superado con creces a la histoquímica. Claro, la histoquímica sigue teniendo sus usos, pero la inmuno ha avanzado mucho más. Eso sí es un hecho. Y por ahí viene la molecular y bueno, la medicina sigue caminando. Bien, este es un esquema de las células que nosotros estudiaremos el día de hoy en nuestra clase de la glía. ¿Okay? Es una clase que tiene unas imágenes sospechosamente muy parecidas a una que presentaron en laboratorio, porque la Lisbeth me la mandó, ¿no? Y yo, wow, se parecen bastante a la mía. Casi estoy por pensar que se las cogieron de ahí, pero la verdad es que a mí no me pone bravo eso, ¿ok? A mí eso me molesta, porque las imágenes que yo saco para mis clases tampoco son mías. Yo las saco del libro, o las saco de Google, o las saco del Histology Guide. Entonces, si es para su enseñanza y para su conocimiento académico, por mí, úsenlas. Yo también lo hago. ¿Okay? No lo considero un plagio, eso no me ofende a mí. Es más, hasta cierto punto lo tomo como me siento bien que usen mi trabajo como referencia. Pero claro, no, lo importante es que usted sepa lo que está diciendo y que no se limite a leer y a decir lo mismo que dice la diapositiva, ¿no? Pero después que la usen para bien, adelante. Por eso de hecho, para eso se las doy. Hay otros profesores que le ponen ni que derecho de autor a la diapositiva. Como le puse aquí en grande Ricardo Obregón, así que atraviese toda la cuestión, la diapositiva. Dos cosas, no me interesa, tres cosas, no me interesa, se ve feo, y tercero, no tengo tiempo para eso. Así que si ustedes la van a usar para su propio beneficio, por mí, tienen todo mi permiso. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema con eso. Bien, aquí en este dibujito, que es bien bonito, por cierto, miren, es del libro, es del Histology Guide. ¿Okay? Es cierto que cuando tú vas a un congreso o a una presentación formal, tú tienes que colocar en cada tabla, cada gráfica y cada imagen la referencia. Y digo, yo no lo hago aquí porque yo les digo dónde saco mis cosas, del Histology Guide o del libro. Yo muy rara vez me extrapolo de esas referencias. Pero uno sí debería. Eso es una de las cosas que uno da en metodología de la investigación. Todas las imágenes tienen que tener una cita o una referencia bibliográfica. Bueno, eso no es mi curso, por cierto, pero yo sé que eso es verdad. Pero bueno, no, eso es divagación. Entonces, tenemos la neurona, tenemos el axón de la neurona, rodeado de este celestito que es la mielina, producida por el oligodendrocito. Tenemos los vasos sanguíneos, tenemos esta célula verde que se llama el astrocitos, astrocito porque es de astro, de estrellas, célula en forma de estrella. Ves que el astrocito a su vez hace contacto con el cuerpo de la neurona, y ves que todas estas células tienen unos procesos finos, como unos pelitos, unos filamentos que emergen de ellas. Todas esas células, perdón, esos filamentos componen lo que nosotros le llamamos neuropilo, junto acá con la microglía, que es la que tiene la función de fagocitar lo que sea que entre extraño al sistema nervioso, y acá abajo, esta que parece epitelio, morfológicamente parece epitelio, pero no lo es, por favor. Ahorita vamos a hablar de eso. Se llama las células del epéndimo. Y bien, yo creo que con esto ya recibimos toda la clase y quizá ya puedo terminar. Pero bueno, no.
tengo que hablar más porque ese es mi trabajo. Pero esta diapositiva está muy buena, la verdad que resume todo. Esta imagen, mejor dicho, que es del libro. Bien, vamos a hablar primero del oligodendrocito. ¿Okay? El oligodendrocito tiene muchas patitas o procesos dendríticos, que no quiero usar la palabra dendrítico porque enreda, procesos citoplasmáticos que envuelven a los axones. Entonces, el oligodendrocito es el que produce una lipoproteína que se llama la mielina. Esa mielina rodea los axones del sistema nervioso central. Repito, el oligodendrocito produce la mielina de los axones del sistema nervioso central. Es una diferencia fundamental con su hermanita, la célula de Schwann, que produce la mielina del axón del sistema nervioso periférico. Para que tengan este concepto bien claro. A manera de resumen, ¿qué hace la mielina? Acelera o facilita la aceleración de la transmisión del impulso nervioso. Gracias a la mielina, ese impulso nervioso es casi que automático. Haga el experimento. Ponga a hervir agua, como está echando burbuja, como esté bullendo, meta la mano y cuente cuántos segundos se demora en que mete la mano y la retira. ¿Ok? Hágalo en nombre de la ciencia y entenderás cuánto se demora tu sistema nervioso en emitir una respuesta. O sea, milisegundos. Es casi que automático. Claro, después va a tu urgencia, y etcétera, ¿no? Dice que fue en nombre de la ciencia. Eso ocurre gracias a la mielina. Bien. Importante, el oligo, yo digo oligo porque oligodendrocito es una palabra bien larga y a veces me enreda la dicción, solo lo encontramos en el sistema nervioso central. Cuando vemos la sustancia blanca, la célula de la glía de la sustancia blanca que predomina es esta, el oligodendrocito. De hecho, esa sustancia blanca que yo les enseñaba en los cortes coronales del cerebro, que así mismo es mi cerebro, así mismo es el de ustedes, virtualmente idéntico, todos pesan lo mismo, 1400 gramos. Siempre repito eso porque eso me lo dijo a mí un patólogo de México cuando yo le manifesté que me sentía mal porque me sentía con mucha limitación en un congreso que fue en Vancouver. Y él me dijo a mí, sí, tienes tu limitación, pero recuerda, tu cerebro, el mío y el todos aquí pesan 1400 gramos. Eso es verdad. ¿Okay? Entonces, cuando usted sienta que usted no sabe, no da bola, recuerda que tu cerebro pesa lo mismo que el cerebro de la gente que escribe estos libros. La diferencia de eso es la experiencia. ¿Okay? Algún día tendrás la experiencia, ahorita quizás no. Algún día la tendrás si te interesa. Es una reflexión para ustedes. Bien, la sustancia blanca que yo les enseñaba es blanca gracias a que eso está lleno de lípidos. En este caso, estos lípidos son mielina. Entonces, gracias o a través de esta sustancia blanca es que viajan la mayoría de los tractos nerviosos que usted conocerá bien en neuroanatomía. Entonces, esto aquí es un cerebro, o sea, es corteza cerebral, y tú ves aquí en el fondo lo rosado es el neuropilo. Y ves estas células con un núcleo bien condensado y un espacio blanco. Bueno, ese espacio blanco es el oligodendrocito. Dicen ciertos autores, alguien me dijo alguna vez, de que son células en forma de huevo frito. Sí, parecen como un huevo frito, ¿no? Núcleo bien condensado y un citoplasma claro alrededor, que realmente no es claro, sino que la mielina, la tinción se le pierde en tinciones de rutina, o sea, en hematoxilina y eosina. Todos estos son oligodendrocitos, cuya función es sintetizar la mielina que recubre los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Esquemáticamente lo tienes aquí, ¿no? Tienes este oligodendrocito y ves cómo él extiende procesos citoplasmáticos que van y rodean el axón de la neurona del sistema nervioso central. Le da varias vueltas, ¿no? Eso lo conoceremos más en la otra clase. Y ese recubrimiento del axón literalmente es una vaina. Eso es lo que se llama la vaina de mielina y es la que facilita la velocidad de la transmisión del impulso nervioso. Como les dije, ¿no? Ese oligodendrocito tiene muchos procesos citoplasmáticos y también tiene mielina.
pero esto no se puede ver en tinciones de rutina. Aquí lo ves con más aumento, ¿no? Un núcleo condensado chiquitito y lo rodea un citoplasma claro, que más que ser un citoplasma claro, es un citoplasma que no se tiñe con estos métodos. Entonces, así es como tú lo identificas, ¿no? Al oligodendrocito. Prácticamente, sí parece, para mí sí parece como un huevo frito, ¿no? Parecen células en forma de huevo frito. Ese es el oligodendrocito. Tiene más por acá, ¿no? Lo ves, un núcleo condensado, una cromatina bien oscurita, bien condensada, alrededor de un espacio claro que representa un citoplasma no teñido, repito, en tinciones de rutina. Ya si quieres saber con cuál se tiñe, se los doy de tarea. Esto es el oligodendrocito, son oligodendrocitos, hay bastantes de hecho, en un fondo que parece tejido conectivo, pero no lo es. Recuerden, es el neuropilo. Y esto que está acá es un vaso sanguíneo. ¿Okay? Yo creo que los vasos sanguíneos lo veremos la otra semana en la clase del sistema circulatorio. Nuevamente acá, estos son puros oligodendrocitos. De hecho, hay bastantes. Probablemente esto es patológico, hay demasiados, pero no importa. Mantienen su morfología. Célula con un núcleo chiquitito condensado, rodeada de un citoplasma claro, que más que claro, es un citoplasma que no tiñe, ¿ok? Que por método de rutina no tiñe. En un fondo de neuropilo. Bien, la otra célula que nosotros conoceremos en esta clase es el astrocito. Astrocito, repito, de estrellas. Él tiene muchos procesos que se ramifican desde su citoplasma. Lo ven aquí, ¿no? Este es el cuerpo del astrocito y es todos los procesos que ramifican. Ahorita vamos a ver para qué sirve todo eso, ¿ok? Entonces, en esos procesos de los astrocitos encontramos muchos filamentos intermedios que en este caso son de GFAP, o sea, de Glial Fibrillary Acid Protein, que es el filamento intermedio que nosotros encontramos en las células de la glía. Tiene sus variantes, pero hasta su punto de vista de ustedes de su curso de histología, hasta este punto les sirve. Realmente cuando tú estudias con más calma estas cosas de neuro, tiene sus variaciones, pero con que sepan esta lección hasta este punto está bien. El filamento intermedio de la glía es el GFAP, GFAP, Glial Fibrillary Acid Protein. Entonces, el astrocito conecta también todos estos procesos con distintos neuronas y también son sitios de tiralínea, cualquier cantidad de sinapsis. Entonces, todo esto está interconectado. O sea, es como si fuera el Internet. Por ejemplo, yo puedo estar dando mi clase aquí ahorita y tengo estudiantes repartidos en todo el país y dependiendo de la calidad de la conexión, o sea, la calidad de las vainas de mielina y los axones, esta información que yo estoy tratando de transmitir va a llegar a ustedes que son otras neuronas. O sea, imagínense que sus neuronas, sus astrocitos y sus glías así, pero mucho, mucho, mucho más complicado. Porque nosotros, o sea, esto es pura química, puro sodio, puro potasio, puro electricidad polar, no polar, y genera todo esto. Imagínate tú lo complejo y a su vez lo apasionante que es la biología desde ese punto de vista. Bien, el astrocito genera desde el tubo neural, ¿no? Desde la cresta neural y es la célula más abundante de la glía. Recuerda que la sustancia blanca es el oligodendrocito, el más abundante, pero en general el astrocito es más abundante que cualquier otro, hablando de las células de la glía. Astrocitos tienen muchas funciones, que ahorita vamos a hablar con más calma de ellos, tienen muchas funciones y comparte varias estructuras. Las que nosotros vamos a ver hoy son el astrocito fibroso y el protoplasmático. El fibroso, como este que está aquí, tiene unos procesos bien finos que emergen el citoplasma, y abundan o predominan hacia la sustancia blanca. Mientras que el protoplasmático es como más gordito, más chiquitito, las patitas son más cortas y estos predominan en la sustancia gris. Entonces, vean ustedes una cosa importante, es cómo los astrocitos estos están en contacto con los vasos del sistema nervioso, porque también tienen una función con respecto a los vasos que más o menos, que discutiremos más adelante, ¿no? Que forma lo que llaman la barrera hematoencefálica. Bien,
Esto que usted antes hablaba del texto, esto que usted ve a su derecha es una tinción de GFAP, de Glial Fibrillary Acid Protein. Tú ves cómo te tiñe muy bonito todos los astrocitos. Ves cómo se tiñen todos los procesos citoplasmáticos que emergen desde su citoplasma. Y ves cómo son largotes y cómo hasta cierto punto conectan con otras células y se extienden a lo largo de todo el neuropilo. Como les dije, hay células de la glía que van a teñir diferente, pero bueno, hasta esta clase de hoy es importante que se queden con el concepto que la glía tiñe, sobre todo el astrocito, con GFAP, GFAP, ¿no? Lo ves qué bonito que se ve. Teóricamente, perdón, no teóricamente, en la práctica, esto es más útil que utilizar tinciones de oro, de plata, es más versátil y te permite analizar otras cosas. Por ejemplo, tiene un paciente con un tumor cerebral. Dependiendo del tumor cerebral de donde venga, el pronóstico es distinto. Por ejemplo, tumores cerebrales astrocíticos de alto grado, lo que llaman los glioblastomas, la sobrevida es cortita, ¿ok? Aproximadamente 18 meses. Eso es 1 año y medio, que quizás es menos. Entonces, el paciente tiene un tumor cerebral, tú no puedes afirmar que eso es astrocítico, que tú tienes que mandarlo a patología. Nosotros en patología, aparte de ver la morfología, que eso es parte de otro curso, si tú no estás seguro, que a mí me gusta mandarlo, tú mandas tu GFAP. Si el GFAP es positivo y te marca algo más o menos similar a lo que vemos a la derecha, tú puedes decir que ese tumor es originario de la glía, o sea que es un tumor del sistema nervioso central. Y entonces al paciente se le da una terapia dirigida y se le estratifica un pronóstico acorde a esa patología. Claro, nosotros gradamos el tumor en base al tamaño, a los hallazgos histológicos, otras variables, ¿no? Eso si es GFAP positivo, tú puedes decir que es de ahí. Claro, es un poquito más complicado, pero capten la idea. Si es GFAP negativo, entonces puede que el tumor venga de otro lado. Por ejemplo, si es citoceratina positivo, quiere decir que ahí hay células epiteliales. En el cerebro no tiene por qué haber células epiteliales y mucho menos formando masas. Entonces ya cuando eso ocurre es otro tratamiento y es otro pronóstico para el paciente. Yo tenía una práctica, tumores del cerebro, que son metástasis, ahorita me acuerdo de colon y metástasis de riñón. También puedes tener melanomas que van hacia el cerebro. Entonces, dependiendo del diagnóstico, nosotros utilizamos las tinciones de inmuno para poder inferir de qué origen puede ser ese tumor. Y así al paciente se le da un tratamiento acorde a su diagnóstico. Ese es uno de los usos importantes de la inmunohistoquímica. Además está decir que esas cosas sí yo se las pregunto en el parcial. Eso me gusta preguntarlo de hecho. Ahí tienen que saber la queratina que tiñe, epitelio. La vimentina que tiñe, tejido conectivo. La desmina que tiñe, músculo liso. La neurofilamento que tiñe, neuronas. La GFAP que tiñe, astrocitos y o glía. ¿Sí? Ya con eso tienes bastante. Bien, ¿qué hace el astrocito? ¿Okay? El astrocito extiende sus procesos citoplasmáticos y estos se asocian con la sinapsis. O sea que favorece la transmisión del impulso eléctrico o de los impulsos eléctricos. El astrocito también regula las concentraciones de iones de la matriz extracelular. Recuerda que la glía provee el microambiente especializado para que la neurona desempeñe su función. Por lo tanto, el astrocito se encarga de que las concentraciones extracelulares de iones sean las adecuadas para que la neurona pueda transmitir a voluntad o libremente o sin dificultad su impulso nervioso. El astrocito también provee sostén para el desarrollo de la neurona durante el periodo embrionario. El astrocito también extiende parte de esos procesos citoplasmáticos, en este caso procesos fibrosos, y los conecta con el endotelio.
Es como si el endotelio fuera esto que está aquí, este frasquito, y él tiene unas patitas que conectan con este endotelio, lo rodean. Bueno, eso se llama pies perivasculares del astrocito. Entonces, esos pies perivasculares cubren el endotelio de los vasos y eso sirve para regular el flujo de sangre al sistema nervioso central. Gracias a eso es que se forma algo que nosotros conocemos como la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es importante porque además está decirles que su cerebro, y el mío también, es el órgano más importante del cuerpo. Por lo tanto, tiene que ser el órgano que está mejor cuidado del cuerpo. Por lo tanto, él tiene que tener sus barreras protectoras. Eso lo haremos un poquito más con más calma la clase siguiente, pero la barrera hematoencefálica es importante para esto. Cuando usted es farma, verá que hay medicamentos que cruzan y otras que no cruzan la barrera hematoencefálica. Entonces, esto es importante porque de eso depende que tu medicamento le dé el target, que en este caso, si te interesa, es el cerebro. Entonces, es una membrana, una barrera literalmente, que evita que las cosas salgan y entren al sistema nervioso central, sobre todo microorganismos. Cuando tú haces, por ejemplo, una neumonía, no se extiende eso al cerebro, etcétera. Claro, hay ciertos bichos, ciertos microorganismos que tienen forma de colarse hasta allá arriba. O sea, ellos han encontrado mecanismos que ayudan a hacer esto, pero tu cuerpo tiene como unos sistemas de defensa que evitan que esos bichos lleguen al cerebro. O sea, esos mecanismos de defensa, uno de ellos es la barrera hematoencefálica. Bien, esos pies perivasculares también regulan los nutrientes, el oxígeno y también el desecho de CO2, entre otras cosas, entre la neurona y el capilar. Recuerden, el astrocito y la glía provee el microambiente especializado para la función de la neurona. Entonces, otra función del astrocito es que sus patitas generan una membrana especial que le llaman la membrana limitante glial o la glia limitans. Esa glia limitans es otra barrera distinta a la barrera hematoencefálica que separa la meninges del sistema nervioso central. ¿Qué es la meninges? La meninges es una capita de tejido conectivo que rodea el sistema nervioso central. Es como una mini capa de protección, pero que no está en contacto directamente con el cerebro, por ejemplo, sino que las dividen esto, la glia limitans o la membrana limitante glial, que a su vez está formada por estos procesos citoplasmáticos o protoplasmáticos, mejor dicho, del astrocito, la glia limitans. También, si por X, Y o Z motivo, un paciente le da un SB o un derrame, ese tejido del cerebro muere, ¿ok? Y usted sabe que no se regenera. Bueno, al igual que usted se corta y le sale una cicatriz, en el cerebro ocurre un fenómeno más o menos similar. Ese defecto hay que llenarlo y ese defecto se llena gracias a una cicatriz que produce el astrocito. Y entonces, al final del día, el astrocito está en estrecha comunicación uno con otro gracias a los gap junctions y esto es lo que ayuda a que se regule bastante bien todas las funciones del cerebro. Esto que está aquí es otra GFAP, ¿ok? Ves la neurona, el astrocito aquí con todos sus procesos citoplasmáticos y ves cómo le extiende procesos que rodean este vaso. ¿Ok? Estos son esos pies perivasculares que forman o ayudan a formar la barrera hematoencefálica. De manera que son un filtro o una barrera bien eficiente que se asegura que el contenido de la sangre, solamente el necesario para el cerebro, se transmita de cerebro a vasos y viceversa. O sea, forman como un sello especializado que evita esa transmisión, por así decirlo, promiscua de sustancias. La barrera hematoencefálica. Bien. Nuevamente, no, supuestamente esta es una tinción de oro. No voy a emitir nada porque la verdad es que yo nunca he visto una tinción de oro en acción. Así que no puedo decir si está bien hecho o está mal hecha. Personalmente me es horrible. El punto es que te ayuda a ver el cuerpo del astrocito y los procesos citoplasmáticos. Los se llaman astrocitos, parece una estrella. Esta que está acá
es el GFAP, como dice aquí, ¿no? All astrocytic process. Todos los procesos astrocíticos contienen filamentos de GFAP, Glial Fibrillary Acid Protein. ¿Ok? ¿Ves cómo se tienen todas esas patitas? Todas tienen filamento intermedio de GFAP, de esto, Glial Fibrillary Acid Protein. Y ves acá en esta C, que esta C es una tensión de plata, de silver, Río Ortega, no sé si quieren la buscan, yo me conformo con que sea de plata, y ves cómo el astrocito cubre el capilar, o sea, lo abraza. Y ese abrazamiento, esa palabra no existe, ese acto de rodear al capilar es lo que forma parte de lo que nosotros conocemos como la barrera hematoencefálica. Es importante en farma, como les dije, ¿no? Porque hay medicamentos que la cruzan, otros que no. Y ven acá qué bonito que se ve, ¿no? Este es un GFAP, un GFAP, Glial Fibrillary Acid Protein, es el cuerpo del astrocito, y ves todos esos pelitos que se extienden. Esos son los procesos citoplasmáticos que a su vez cubren los vasos y forman la barrera hematoencefálica, conectan con otras neuronas y regulan la sinapsis, regulan las concentraciones iónicas para que la neurona pueda hacer su función. ¿Ves todas las funciones que tiene esta celulita, ¿no? El astrocito, astrocito. Bien, la otra célula que nosotros conoceremos en esta clase es las células del epéndimo, ¿ok? Morfológicamente parece epitelio, pero no lo es. Esta es la primera lección de esto. El epéndimo no es epitelio, ¿ok? No es epitelio. No tiñe con citoqueratinas, o sea que no tiene filamento intermedio de queratina, y tampoco tiene membrana o lámina basal. Esas son dos condiciones sine qua non de los epitelios. Recuerden ustedes que el sistema nervioso central tiene cavidades. ¿Se acuerdan en el córtex que les enseñé? Están esos huecos que son los ventrículos. Bueno, esos ventrículos están revestidos por epéndimo y también el canal central de la médula espinal, después se los enseño, también eso es epéndimo. Una cosa curiosa del epéndimo es que, parecido al epitelio, puede tener estructuras parecidas a cilios y microvellosidades que ayudan a movilizar, ya sea absorber o movilizar, el líquido cefalorraquídeo. Es una célula bien curiosa, con características del epitelio, pero reitero, y apréndanselo por favor, el epéndimo no es epitelio. Inclusive tiene complejos de unión que mantienen unidas unas a otras, pero, repito, no es epitelio. Porque como dice aquí, no tiene lámina basal. Esa es una característica fundamental de los epitelios. Entonces, si no tiene lámina basal, ¿cómo el epéndimo se mantiene adherido a su lugar? Bueno, porque él extiende varios procesos citoplasmáticos que se adhieren al neuropilo adyacente y lo anclan a su respectiva estructura. ¿Ves? Parecida a epitelio, pero no lo es. Y esto que está en el centro es el canal medular. Por aquí pasa el líquido cefalorraquídeo. Bien, esto que está aquí en esta imagen es una médula espinal. Vamos a evaluarla paso a paso, con calma. Esta estructura que está en el centro se llama el canal medular o el canal central de la médula espinal. Es como si fuera un epitelio cúbico, en este caso simple. Pero recuerden, no lo es, porque él lo que está rodeado es de epéndimo. Morfológicamente el epéndimo son células de cúbicas a cilíndricas, muy parecidas al epitelio, pero no lo es. Entonces, este canal central lo reviste el epéndimo. Recuerden, no tiene lámina basal, ni tampoco tiñe por queratinas. Una pregunta, si es glía el epéndimo, tiñe GFAP. Se los dejo de tarea. Ahí pueden leer bastante. Otra característica que diferencia a este epéndimo de el resto de los epitelios es lo que lo rodea. Esa es la clave histológica de esto. Todas estas células que rodean el epéndimo, estas son las grandototas. Todo esto son pericariones de neuronas que se encuentran en la médula espinal. Todas estas grandototas, estos son puros pericariones. Jamás tú encontrarás algo así en el epitelio. O sea, yo veo un epitelio así, para mí esto es maligno. Porque curiosamente las células neoplásicas son grandototas, así feas, con núcleos grandes, con cromatina, con nucleolo. Pero no, esto que usted está viendo aquí es una médula espinal.
Ve el fondo rosadito. Ese es el famoso neuropilo. Y las celulitas más chiquititas que lo acompañan, unas chiquititas por ahí, notablemente más chiquitas, son el resto de células de la glía. Por lo tanto, esto que ustedes de aquí es un corte axial o transversal de la médula espinal. También debemos hasta decirle que esto que está aquí es sustancia gris. ¿Okay? Es sustancia gris porque la sustancia gris es la que rodea al canal medular. ¿Okay? Ahorita eso, como está en mucho aumento, no se ve, pero cuando tú lo ves de más arriba sí se ve bien. Con más aumento, el epéndimo es virtualmente idéntico a un epitelio cúbico o cilíndrico, ¿okay? Igualito, pero solamente en cuanto a morfología. Desde el punto de vista fenotípico, no es un epitelio. Tiene hasta cilios, ¿no? Que movilizan líquidos cefalorraquídeos, pero recuerden, no es un epitelio, es una célula de la glía. Nuevamente por acá, ves el canal medular, ves las células que lo rodean, parecen epitelio, pero repito, no lo es. Y ven que lo que lo rodea, esencialmente, eso rosado, es puro neuropilo. Y quizás, bueno, esta imagen no es tan buena porque no permite ver la periferia, pero esto también es un canal medular. ¿Ves? Definitivamente comparas una imagen, una fotografía versus una escaneada, la escaneada es de mucha más calidad. Eso es por eso que hay mucho usar más las escaneadas, pero bueno, aquí se ve bien la morfología de las células que corresponden con el epéndimo. Bien, y ya para terminar, si no me equivoco, la última célula que nosotros estudiaremos es la microglía. ¿Ok? Son menos abundantes, sí, menos, bien dicho, menos abundantes. Como dice su palabra, no, microglía, o sea que son pequeñitas, células de la glía pequeñitas, microglía, y la encontramos tanto en sustancia blanca como en sustancia gris. Bien, la microglía son primas hermanas de los macrófagos y tienen una función similar al macrófago en el resto del cuerpo, que es comer. Yo siempre el macrófago me lo recuerdo como el carro de la basura. Tú botas tu basura y el carro de la basura agarra y se lleva la basura esa. Eso es lo que hace el macrófago. El macrófago va viendo cosas que no sirven y se las va comiendo. Bota la basura, por así decirlo. Y después la recicla si viene al caso. En este caso, el macrófago del cerebro, en general del sistema nervioso, es la microglía y él va comiéndose o limpiando sinapsis dañada o cualquier otro componente del sistema nervioso que esté dañado, lesionado y o defectuoso. Tomando esto en cuenta, es una célula importante en la inmunidad del sistema nervioso. Si por mala suerte un microbio llega acá arriba al cerebro, la microglía es la que lo va a atacar. O sea, es la que se encarga de la inmunidad y en tal caso de que él no pueda manejar la infección, entonces llama a otras células de la inmunidad por medio de las citoquinas. Si no me equivoco, yo les mandé a estudiar, a buscarse qué son las citoquinas. ¿Okay? Porque yo no voy a explicar eso. O sea, eso es, yo confío en que ustedes lo van a estudiar por su parte. La microglía se origina de los monocitos. En ese sentido, podemos considerar que la microglía forma parte de lo que nosotros discutíamos en su momento del sistema mononuclear fagocítico, antes llamado sistema retículo endotelial. Esa es otra cosa que ustedes pueden corroborar. Entonces, como dice aquí, ¿no? La microglía tiene un núcleo chiquitito, aquí ni se ve, ¿no? Chiquitito, bien denso, y ves que es diferente porque en el resto de la glía el núcleo es un poquito más grande. Realmente la microglía, la morfología es un poco difícil. Solamente no lo voy a poner a buscar qué es microglía porque eso hay que usar otros métodos. Es un poco más difícil que con la H&E, tiene que usar otras cosas, pero sí me interesa que sepan la función de ella, de dónde viene, qué hace y por qué. Bien, vamos con la aplicación médica de la microglía. Esta enfermedad que es bien famosa o infame, como lo quieras ver, se llama la esclerosis múltiple. Yo se la pongo en azulito. O sea, todo lo que yo pongo en ese azul o es agua o tiene que ver con el sistema inmune. En este caso, cuando le pongo enfermedades azules, es porque son enfermedades que son autoinmunes. O sea, que son enfermedades que se generan porque el propio sistema inmune ataca con demasiada ferocidad. O sea, es un sistema inmune hiperreactivo, o sea, hipersensible. ¿Qué ocurre? En la esclerosis múltiple, la vaina de mielina de los axones es afectada por mecanismos autoinmunes. Como lo ves aquí, no tienes una mielina normal
y ves aquí cómo crack, toda la mielina se la están comiendo. Y eso expone el axón del nervio. Y hasta cierto punto también puede afectar el axón. Eso hace que el paciente progresivamente tenga problemas neurológicos. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si tú tienes una infección, la que más te guste, la que más te ocurra, la infección se acaba por dos eventos. Porque tu sistema inmune la controló o porque tomaste antibióticos. O las dos. Al final del día, en ese sentido, la infección, la mayoría, son autolimitadas. O sea que hasta cierto punto se acaban o se acaban solitas. O sea, tienes un agente etiológico, o sea, una causa, la tratas y se acabó. Por ejemplo, a mí una neumonía hace un mes, ya me recuperé, ya, sano, recuperado. Mi cuerpo tiene los mecanismos para ese tejido que murió, restablecerlo. Otro ejemplo, yo soy hipertenso, pues. Bueno, yo bajo de peso, hago ejercicio, le bajo el consumo de sal y mi presión se ha demostrado que disminuye hasta cierto punto que se puede poner normal. Ejemplo, yo soy diabético tipo 2 que es diferente al tipo 1, que soy resistente a la insulina, bajo de peso, le bajo el azúcar, hago ejercicio y hasta cierto punto mi glucosa me la miden y ¡puf! Normal, me curé. ¿Qué ocurre? Esos ejemplos que les he dado son enfermedades que tú atacas la causa y controlas la enfermedad. ¿Qué ocurre con la enfermedad autoinmune? El blanco o el objetivo es tu propio cuerpo. Entonces, ¿cómo eliminas tu propio cuerpo? No se puede. Por eso es que las enfermedades autoinmunes acompañan al paciente o al enfermo toda la vida. Y son gente que sufre mucho. Pacientes con lupus, con artritis reumatoide, con diabetes, la que es la autoinmune, la 1, toda la vida. La gente sufre mucho. Eso es bien delicado, ¿no? Eso es parte de eso del reumatólogo. La esclerosis múltiple pertenece a esta familia de las enfermedades. ¿Qué ocurre? Aquí la microglía, sobre todo, ataca y se come esta mielina. Y entre más ataca la mielina, mayor son las manifestaciones clínicas del paciente. Resumámoslo en problemas neurológicos, pero claro, es mucho más delicado que esto. Entonces, si aquí lo que está hiperactivo es el sistema inmune, el tratamiento para toda esta enfermedad autoinmune son los inmunomoduladores, o sea, medicamentos que regulen la acción del sistema inmune. Aquí usted conocerá mucho, cuando usted su clase de inmunología, hay interleucinas, hay los corticoides, hay muchos, ¿ok? Hay muchos, y repito, como esto es para toda la vida, el paciente lo tiene que tomar toda la vida. Entonces, yo no soy experto en eso, pero sí me llama la atención y me toca estudiar por qué ocurre la enfermedad. Eso sí es del patólogo, ¿ok? ¿Por qué ocurre la enfermedad del patólogo? Ya las manifestaciones clínicas y el tratamiento es del médico tratante, del clínico, el cirujano, el ginecólogo, el que le corresponda. ¿Qué ocurre? Es cierto que el oligodendrocito repara la mielina, pero en este caso, la destrucción por parte de la microglía supera la capacidad de reparación del oligodendrocito. O sea, es para que tú veas lo dramático que es esto, ¿no? Entonces, es la importancia de la microglía. Me falta la célula de Schwann, ¿ok? Claro, cómo no. Célula de Schwann, hace poquito tuve un schwannoma, ¿no? Un schwannoma es un tumor derivado de las células de Schwann. Schwannoma se llama así mismo. Un nombre menos común para la célula de Schwann es el neurolemocitos. Así lo encontrarán ustedes en el libro. Una cosa importante es que la célula de Schwann es la contraparte del oligodendrocito, pero en el sistema nervioso periférico. Repito, solo se ve en el SNP. SNP es sistema nervioso periférico. Y entonces es la que sintetiza la mielina en el sistema nervioso periférico. La célula de Schwann, tú la ves como estos núcleos que llaman wavy, que son como ondulados, así bien alargaditos, y ellos lo que hacen es cubrir los axones, crean mielina que cubre los axones. Eso se ve mejor en cortes transversales de nervios periféricos. Eso se lo explico mejor la próxima clase cuando hablemos de los nervios periféricos y la disposición de las células de Schwann. Ok, me equivoqué, falta un poquito más, pero mentira, ya es cortito.
La otra que encontramos es la célula satélite. ¿Qué ocurre? En nuestros tractos viscerales, o sea, todo lo que es esófago, intestino, estómago, colon, también tracto respiratorio, urogenital, nosotros encontramos esta neurona grandotota, que es morfológicamente idéntica o muy parecida a la que encontramos en la corteza cerebral. O sea, esto es un pericarión al final del día. Esta célula se llama la célula ganglionar o la neurona ganglionar. Ella es la que regula, por ejemplo, el peristaltismo. Por ejemplo, cuando tú comes, como tú digieres, por muchos procesos, pero parte de ese proceso requiere que el músculo liso de tu tracto visceral se contraiga y movilice lo que te estás comiendo. ¿Quién regula ese movimiento del músculo liso del tracto visceral? Bueno, estas neuronotas grandototas, ¿okay? Son neuronas o células satélites. La diferencia es que estas células satélites están en el sistema nervioso periférico, están en la capa muscular o están, mejor dicho, en las capas histológicas, porque hay varios tipos, después los conoceremos, de tracto gastrointestinal, tracto urogenital. Tú las encuentras por ahí dispersas, ¿no? Y con el momento las estudiaremos. ¿Qué ocurre? Estas neuronas, para desarrollar su función, también requieren de microambientes especializados. Y esos microambientes especializados se los dan estas celulitas chiquititas que las rodean. Esas celulitas que las rodean se llaman las células satélites y son las que proveen los microambientes especializados para que esta neurona ganglionar desempeñe su función. Células satélite y son células de la glía. Esta L que está aquí, esto es pigmento de lipofuscina. ¿Okay? Ya hablamos de él en la diapositiva anterior. Y ahora sí, con esta terminamos por hoy. Definitivamente esta clase es muy larga para dar en una sola, definitivamente. Listo, muchachos. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios, algo que no quedó claro? Profesor, yo no entendí la última célula. Ok, vamos para atrás. Ok, vamos a hacerla con un ejemplo. Déjame abrir acá el Histology Guide. Y déjame transmitírtelo. Screen Share, Safari. Ok, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ver si he practicado o no. Vámonos al colon. Pues el colon que cualquier tracto, órgano visceral vas a encontrar. Vamos a un colon porque se me ocurre el colon. Colon, pues este mismo que está acá. Ok, aquí está el colon. Definitivamente es el zoom el que lo pone lento, porque cuando yo me pongo a estudiar estas cosas sin zoom, va bien rápido. Vamos al colon desde arriba. Desde arriba me refiero desde la mucosa, ¿no? Desde el epitelio. Creo que a 10x está bien. No, 10x es mucho. 4x. Vamos para que cargue. Si es el zoom. Bueno, lamentablemente eso no va a cambiar. Uf, está muy lento. A ver, vamos a tratar de alejarlo un poquito. Bien. Mientras carga, vamos a hablar un poquito de las capas histológicas de cualquier tracto. Mira, ahí se cargó. De cualquier tracto visceral. Nosotros encontramos acá arriba la mucosa del colon, que ya tú la conoces. No tengo por qué bajar a verla para identificarla. Sabemos que es una mucosa constituida por epitelio cilíndrico, simple, con células calciformes y microvellosidades. Esa mucosa está soportada por un tejido conectivo que se llama la lámina propia. Vamos a ir bajando poco a poco. Bien, esa lámina propia, a su vez, está sostenida por una capa delgadita, tiene que ser el cursor, de músculo liso. Lo que pasa es que no hemos dado la clase de músculo liso, por eso es que puede ir un poco rápido. Se llama la capa muscularis de la mucosa. ¿Ok? Muscularis de la mucosa. Debajo de esa capa muscularis de la mucosa
viene esta capa acá, donde usted encuentra muchos vasos. Así es como yo identifico, muchos vasos y también muchos nervios. Esa capa se llama la submucosa. Cuando tú vas a la submucosa, vamos a decir carga. Por favor, carga. No dale chance, pues. Ah, verdad, yo me acuerdo que cuando hago esto, lo que tengo que hacer es tratar de desconectar los aparatos con la esperanza de que sí funcione. A veces funciona, a veces no. Bueno. Vamos a tener que esperarlo, porque si no, si no lo vemos, no lo entendemos. Así que si demora, bueno, demorará. Está normalmente lento. ¿Qué será que está caído el sitio? Mira, por aquí sí se ve. Ok, en mi tiempo libre voy a tratar de ver cómo resuelvo esto. Porque es el Zoom. El Zoom como que le jala asumo yo que es el Zoom, asumo yo. Pero cuando yo lo veo sin Zoom, carga rapidito. Ok, está bien. Esa es una forma de identificar los problemas. Ay, Dios mío, pero es que no me está dejando ni porque le estoy dando chance que cargue. Sabotaje. Voy a actualizarla para ver si eso cambia algo en algo. No creo. Su mucosa, ¿no? Recuerda que tiene los vasos. Aquí en la submucosa está lleno de vasos. Lo que les quería enseñar es que el tejido que soporta la submucosa es un tejido conectivo de tipo denso irregular. Eso es lo que les quería enseñar para poder hacer el match con las otras clases. Pero el internet no me está dejando, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es cortar los otros aparatos, ¿será? Ah, mira, está cargando por fin. Sólido. Hazme un favor, tú tienes el iPad prendido. Suéltalo un momento, el internet, para ver si eso funciona. Tengo una esperanza de que sí. Ya, vamos a ver si funciona. Si funciona. ¿Ah? ¿Qué pasó, Champi? ¿Ves ves el fondo de la submucosa? ¿Ves que son varias fibras de colágeno en disposición aleatoria, que son gruesas? Por eso es que se llama tejido conectivo denso irregular. Y todo esto que está aquí en el fondo son unos vasos, ¿no? Si son arterias, venas, capilares, eso lo conoceremos en su respectiva clase. La otra capa que encontramos en los órganos viscerales es la capa muscular, que la capa muscular es la que favorece todos esos movimientos intestinales, hablando del intestino en este caso. Todo esto que tú ves aquí, todo esto es músculo liso. La cosa es que está en distintas disposiciones. En ese momento veremos que hay una capa longitudinal y una capa circular, pero son capas gruesas, porque son capas musculosos que contraen y relajan rítmica y coordinadamente todo tu tracto gastrointestinal. Estas contracciones son las que favorecen la movilización de lo que tú te comes y en su momento el contenido intestinal. Entonces ves que acá arriba hay músculo liso y acá abajo también. Vamos a bajar. Quiero que ahora se va a cargar. Ah, sí carga, ¿ven? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a tirar abajo las otras conexiones. Claro, voy a tratar de no emocionarme porque... Ok, qué bien. Estamos avanzando. Ve que cuando bajamos encontramos estas células grandototas. Vamos a ver si bajamos más. Ups. Paciencia, paciencia, paciencia. Aquí, este aumento es el que es. Vamos a esperar que cargue todo. Entre estas capas de músculo liso, estas células grandototas, estas son neuronas o células
ganglionares. Esas neuronas o células ganglionares son las que coordinan las contracciones rítmicas de nuestros tractos, en este caso, tracto gastrointestinal. Recuerda que como cualquier otra neurona, lo que hace es transmitir impulsos nerviosos. Por ejemplo, cuando tú comes, la presencia de contenido en tus órganos viscerales es lo que le da la señal a estas neuronas para que se contraigan, para que den el impulso nervioso, para que la capa muscular propia se contraiga. Pero para que esa neurona ganglionar pueda transmitir su impulso, necesita un microambiente óptimo. Ese microambiente óptimo se lo proveen las celulitas moraditas chiquititas que la acompañan. Estas pequeñitas que rodean esta célula grandotota se llaman las células satélites. Esas células satélites son las que le proveen a esta neurona ganglionar el microambiente óptimo, o sea, el gradiente electroquímico adecuado para que ella pueda transmitir su impulso nervioso para que pueda entonces transmitírselo a la capa muscular, al músculo liso, y este se pueda contraer. Esa es la función que desencadena la célula satélite. Es como si fuera la glía, pero fuera del cerebro y fuera de la médula espinal. Porque acuérdate que en el tracto gastrointestinal no hay glía como tal, sino que hay como estaciones. De hecho, las células ganglionares son una especie de estación que recibe, coordina y controla los movimientos autónomos de estas regiones anatómicas. Esto gracias a la neurona ganglionar, todas estas son neuronas ganglionares, y las chiquititas más basofílicas son las respectivas células satélites, las que le proveen el microambiente adecuado a estas neuronas grandototas para que puedan transmitir entonces su impulso nervioso y puedan entonces coordinar la contracción del músculo liso. ¿Qué le provee la célula satélite a la neurona ganglionar? Glucosa, le provee iones, le provee oxígeno y le retira sus desechos. Eso le da soporte, se llama soporte metabólico. Si te paseas con mejor internet por toda esta capa muscular, encontrarás distintos grupos de neuronas ganglionares, ¿no? Yo sé que el internet ahorita mismo no me lo va a permitir con tanta velocidad. Ahí vamos, ¿no? Se resolvió algo, tirar los aparatos abajo. Vamos a esperar un poquito. Está grande el cursor. Pero si te paseas por toda esta capa muscular, tú vas a encontrar estos grupos de neuronas ganglionares, y cuando bajas, encontrarás que están acompañadas de sus respectivas celulitas satélites. Este fenómeno de neurona ganglionar entre músculo liso es casi exclusivo del tracto gastrointestinal. ¿Okay? De hecho, en este sitio, estas neuronas ganglionares forman parte de lo que le llamamos sistema nervioso entérico, que es el que coordina, controla y regula las adecuadas contracciones peristálticas de tu tracto o de tu tubo digestivo. Te das cuenta y eso pasa. Y ocurre gracias a estas neuronas o células ganglionares, ¿no? Con más chance después, con mejor conexión, de acá arriba se ve clarito, ¿no? Tú te paseas por toda la imagen y tú vas a encontrar distintos grupos de neuronas o de células ganglionares. Están en toda la pared, entre las paredes musculares, todas están allí. Y hacen su función, repito, gracias a la célula satélite, que es la que le provee el microambiente adecuado. ¿Qué más? ¿Algo más que no les quedó claro o alguna curiosidad? Lo que sea. Bueno, si no tiene más preguntas, entonces, ok, hay un chat. Dame chance, déjame traer un poquito aquí para tomar algo y poder hablar un poquito bien. Vamos a abrir el chat. ¿Qué pasó? Pensé que lo abrí. ¿Dónde está? Chat. Quita. Profesor, ¿cómo se diferencia la sustancia blanca
de la sustancia gris en un corte histológico? Bueno, esa es una pregunta que se contesta en la próxima clase, pero te la voy a spoilear, ¿no? Porque me gusta que tenga la curiosidad. No, no era aquí. Llevo como 2 días borrando fotos, que tenía como 20,000 fotos que se pasaron a la computadora y me están jalando casi toda la memoria. Eso está ahí hace tiempo, erasing. ¿Por qué me llevas acá? Vamos a transmitirle para que usted lo vea. Vamos a confiar de nuevo en el Histology Guide. Igual, vamos a confiar en la conexión a internet, mejor dicho. Vámonos para la médula espinal. Me gusta la histología de la médula espinal, es bien bonita. Podemos usar el mismo corte que vimos cuando hablábamos de del hueso, ¿no? De la vértebra con la médula espinal. Es uno de los, desde el punto de vista histológico, uno de los cortes de más calidad que yo he visto en mi corta trayectoria. Bien. Vamos a ver si coopera la conexión. Bien, esto que está aquí arriba, cada vez que yo luego me quedo como que, wow, esto sí es arte. Tienes hueso, que estas son las columnas, las vértebras de la columna vertebral, valga la redundancia. Y esto que está aquí en el centro es la médula espinal. Bien, desde acá arriba, por lo menos se ve el canal medular. Una pregunta, por eso, ¿se ve la pantalla? Yo estoy aquí hablando y ustedes están ahí tratando de imaginárselo. Sí se ve, profe. Listo, yo estoy hablando aquí y esta gente no está ahí que tratando de imaginárselo. Bueno, esto que está aquí es el tejido neural o nervioso que corresponde a la médula espinal. ¿Okay? Está protegido por las vértebras. Vamos un poquito más. Poco a poco, porque después se pone bravo la conexión. Tengo que tratarla con alfileres. Bien. De acá arriba, usando tu imaginación, porque recuerda que gran parte de esto es con tu imaginación, tú puedes ver que hay como una H central. ¿La ves? O, ¿qué pasó, Champi? ¿Qué haces? ¿También quiere escuchar la clase? Te liberaron, ¿ah? Mira, Champi. ¿Qué quieres? Bueno, anda para el piso, pues. Bien. De acá arriba, tú ves que hay 2 regiones. De más te dice que tienes la blanca afuera, la ves, ¿no? Es más clara, de hecho. Y tienes una región más central que es rica en célula grande. ¿La ves? Célula grande porque son sobre todo neuronas. Que la neurona, desde el punto de vista histológico, es lo que predomina en la sustancia gris. Más que la neurona como tal, el pericarión, que es la parte prominente y grandotota de la neurona. Vamos a bajar un poquito más. Es eso, ¿eh? De que se resolvió mucho al desconectar los otros aparatos. Tiene sentido. ¿Ves lo que rodea el canal central? Son células grandototas. Son los pericariones. Mientras que si nos vamos a la periferia, ves que lo que predomina acá son espacios vacíos. Realmente esos espacios vacíos, vamos para que cargue, estos espacios vacíos corresponden a mielina, sobre todo axones y mielina. ¿Okay? Estos espacios blancos son los que corresponden a la mielina. Recuerda que la mielina no tiñe, se pierde en tinciones de rutina. Por eso es que desde el punto de vista histológico se ve blanco. Desde el punto de vista neuroanatómico se ve blanco porque lo que predomina ahí son tractos nerviosos y también cuestión de fosfolípidos, que es más claro, ¿no? Entonces, esto que tienes a tu izquierda, también es mi izquierda, esto es sustancia gris. ¿Qué encuentras tú en la sustancia gris? Pericariones enormes de neurona y sobre todo células de la glía donde predominan los astrocitos y buconeuropino en el fondo. Y acá, en la derecha, es la sustancia blanca. ¿Qué predomina aquí? Axones con sus respectivas vainas de mielina y también predominan los oligodendrocitos con la mielina. Irónicamente, sí, esto se ve blanco. Se ve blanco porque la mielina no tiñe. Esta es la sustancia blanca y bueno, esta no se ve gris. Esta lo que se ve son
más densidad celular, sobre todo de célula grande, que son los cuerpos neuronales o los pericariones. Así es como se diferencia histológicamente esto. Claro, ese concepto lo puliremos en la otra clase, es que hablamos de eso. Pero es una buena pregunta, por cierto. Está bien, está bien. Entonces nuestro parcial será el domingo a las 3 de la tarde. ¿Okay? Después cuando lo hagan, les explico cómo son las reglas, porque todavía no lo he hecho. Pero les adelanto que son por lo menos 60 preguntas. Por lo menos, ¿no? Las haré de aquí al domingo, las termino. Escoge la mejor respuesta, cierto y falso. Y puedo ponerle una que otra imagen. Una que otra imagen. No es lo que predomina, porque si les pongo 60 preguntas de imágenes, lo más probable es que el sitio se caiga. Así que ya me ha pasado. Así que una que otra, ¿no? De repente puede venir los quizzes. De hecho, los quizzes son para eso. Los quizzes son para que usted se pueda preparar adecuadamente para el parcial. El que lo aprovechó, fantástico. El que no, bueno, verá los resultados correspondientes. Pero sí, es largo el parcial, ¿no? Y es correspondiente con la cantidad de material que hemos visto del tejido adiposo hacia atrás. Entonces, bueno, si no tiene más preguntas, entonces nos veremos el jueves. Por supuesto que el jueves hay quiz, ¿ok? Esa era otra pregunta que quizás puedan tener. Por supuesto que sí. Entonces, si tienen más dudas, si les surge algo, alguna curiosidad, yo siempre les digo, ¿no? El chat está abierto. Digo, obviamente no me chateen a las 10 de la noche, ¿no? Máximo hasta las 8, 8:30, máximo. Ya después de eso, no, porque ya no puedo estar tampoco, no, me desconcentro y quizá la respuesta sea de menos calidad. 8, 8:30, ese es el máximo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué hora se ve el jueves? A la misma, 6:30. Lo mismo de todas las semanas. Profe, ¿y cuánto tiempo nos haría para realizar el parcial? Eso depende de la cantidad de preguntas. Yo les doy más o menos 1 minuto 30 segundos por pregunta. ¿Ok? Dependiendo de la dificultad, porque no es lo mismo una pregunta de concepto a una pregunta de caso clínico. Caso clínico son como por lo menos 4 líneas de texto. Entonces eso te demora un poquito más. Entonces no es justo que te dé poquito tiempo, ¿no? Me ha pasado que a veces yo les digo les pongo muy poquito tiempo, el estudiante se queja y no me gusta eso, ¿no? Entonces la cantidad de tiempo va en función de la cantidad de preguntas. Calcúlalo más o menos a 1 minuto 30, ¿no? Eso es, a 60 preguntas, 1 minuto 30, son como 1 hora y media. Por lo menos eso. Los temas de los quizzes son lo que vimos la semana pasada, que lo que vimos la semana pasada y hoy, que sería el hueso y esta primera parte de tejido nervioso. Esos son los temas del quiz. Que bueno, él está yendo mejor, así que creo que están estudiando, ¿no? Que de hecho es la función de esto, que estudien. Repito, el hecho que yo no mande tareas no quiere decir que yo no esté pendiente de mi curso. Yo estoy pendiente. La cosa es que aquí las tareas son los quizzes. Entonces, yo voy a verificar 70 tareas. ¿En qué tiempo? No tengo nada que hacer yo. Entonces, no, eso no. Quiz es mejor. Me gustaría poner el desarrollo, que es lo que hacía antes, pero ¿qué va? Nunca terminé de calificarles. Así que no va a pasar esta vez. Listo, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Bueno, como les diga, ¿no? Si se les ocurre algo, pueden chatearme, escribirme, como más gusten. Y bueno, entonces nos veremos entonces hasta el jueves, ¿ok? Entonces cuídense y que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense. Cuídense. Cuídense.